Señor, estamos muy agradecidos por este tiempo que vos nos permitís de volvernos a juntar. Gracias porque eres bueno con nosotros, Señor, porque nos cuidás. Y queremos pedirte que en esta noche tú nos hables, nos ministres, nos ayudes, que nos podamos sentir desafiados por vos, Señor, y que podamos entender lo que querés para nuestras vidas. Gracias por todo. Pedimos por aquellos que vienen de camino. Gracias por todos los que han podido llegar. Señor, y confiamos en vos que vas a cuidar nuestra salud también con estos fríos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, capítulo 11 a los Romanos, y vamos a estar justamente viendo el último de los capítulos que nos iba a hablar de la salvación tanto para judíos como para gentiles. Recuerden que hablamos 3 capítulos, este es el tercer capítulo que vamos a hablar sobre este tema. Capítulo 9, el apóstol Pablo va a arrancar diciendo: si fuese posible, yo quisiera ser desechado, maldecido, con tal de que los de mi nación se pudieran convertir a alcanzar la salvación. Capítulo 10, él va a arrancar con esa angustia otra vez de que los judíos han rechazado al Mesías. Y en el capítulo 11 nos va a hablar también de este tema, pero de la restauración de Israel y de cómo nosotros hemos sido injertados y cómo Israel puede volver a ser injertado si se arrepiente de todo corazón. Vamos a arrancar, vamos a leer los primeros 2 versículos. El apóstol Pablo se va a hacer una pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me ha reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Aquí el apóstol Pablo vieron que él venía hablando de que los judíos habían abrazado tanto la ley que no podían distinguir la gracia, no podían distinguir la justificación a través de la fe. Entonces él viene explicando que ya no es más por la ley, sino que es por la gracia, que es por la justificación por fe. Ahora, él se va a hacer acá una pregunta. Dice, para los lectores, y yo creo que trascendiendo el tiempo para nosotros, ¿Dios desechó a Israel porque no ha aceptado al Mesías? ¿Dios no quiere más a Israel y dijo: no me sirven más, no los quiero más? Bueno, hay muchas personas que cometen por ahí este error de pensar que Dios ha desechado a Israel porque justamente no han aceptado al Mesías. No tiene nada que ver el amor de Dios, que es eterno, con una resolución o una decisión que el pueblo de Israel ha tomado. Dice la Escritura que Él nos ha amado con amor eterno, ¿sí? Por lo tanto, ha prolongado su misericordia. Ahora, que nosotros en algún momento de nuestra vida decidamos darle la espalda a Él, ¿Dios ya nos desecha? No. Dios nos sigue esperando
con el mismo amor, nos sigue esperando como el día que nos fuimos, nos sigue esperando de la misma manera. Y esto es lo que dice, ¿ha rechazado Dios a Israel porque Israel no ha aceptado al Mesías? No, porque fíjense, dice Pablo, yo soy hebreo. O sea, si Dios hubiese rechazado, bueno, yo sería el primero en ser excluido. Fíjense en mí, dice Pablo, yo no he sido rechazado. Y por las dudas, como para poner un dato más, dice, yo soy de la tribu de Benjamín. Él va justamente a hablar en alguna otra oportunidad acerca gracias. Va a hablar acerca de esto y va a decir que él es de la tribu de Benjamín, que él era fariseo de fariseos, guardador de la ley, celoso, bueno, todo esto. Ahora, denme un segundito que apago esto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien, retomamos. Entonces, él va a decir, yo soy de una tribu que ustedes pueden identificar. O sea, Dios no ha desechado a Israel. Y va a hacer mención justamente al profeta Elías. Cuando nosotros llegamos a estos versículos, va a hacer referencia a un momento especial donde recuerdan que Elías va y se mete en la cueva. ¿Sí? ¿Por qué? Tenía miedo de esa mujer tan amable, tan querida, Jezabel, una mujer preciosa, y que le había prometido muerte, y él va y se esconde. Pero pasado el tiempo, él creyó que era el único que había quedado en Israel sin postrarse frente principalmente a Baal, que era un dios pagano. Y Dios le da la sorpresa. Le dice, no sos el único. Le dice, 7.000 varones. Es muy probable que esto tenga que ver con sus familias completas. Y familias no menores a 5 o 6 miembros. Dios le está diciendo a Elías, por lo menos entre 35 y 45.000 personas me han sido fieles igual que vos. Con una diferencia, vos viniste y te escondiste acá y nadie te pudo encontrar porque yo te cuidé, nadie te persiguió porque no sabe que estás acá. Pero los otros se han quedado en el centro del conflicto, en el centro del problema, e igual han decidido serme fieles. Entonces, lo que está trayendo el apóstol Pablo es una reflexión diciendo, no solamente en aquella oportunidad Dios tuvo un remanente fiel dentro del pueblo de Israel, sino que hoy en día, dice, también ha quedado un remanente fiel. ¿Por algo en particular hace referencia específicamente a Elías? Bueno, para ellos fue un momento muy especial ese, porque después de eso Dios hace milagros muy extraordinarios, no solamente antes, sino después también. Pero justamente ciertos profetas tenían una relevancia muy importante. Por eso el apóstol Pablo va a ir todo el tiempo al Antiguo Testamento. Acá también va a nombrar algún otro en este capítulo, pero todo el tiempo va a ir al Antiguo Testamento para justamente darle la veracidad a lo que él está enseñando en esta carta. Entonces, le dice, 7.000 no doblaron sus rodillas ante Balaán. Dios siempre ha mantenido un remanente fiel, elegido por gracia,
no por obra, y la gracia de Dios es la razón por la cual existe ese remanente. Y acá yo trataba de pensar dos o tres cuestiones que Dios creo que quiere ministrarme a mí principalmente. Una es, nunca nosotros vamos a ser los únicos ni los mejores. Dios siempre tiene hombres y mujeres con un corazón dispuesto a serle fiel. O sea, esto nos ayuda a bajarnos de ciertas condiciones en las cuales creemos que si nosotros no estamos, o nosotros no lo hacemos, o nosotros abandonamos el proyecto, o nosotros salimos de ahí, Dios no tiene con quién hacerlo. Elías dice, yo soy el profeta y soy el único que he quedado. No, tranquilízate, tengo como 40.000 más. O sea, Dios le dijo, si vos no querés ser mi portavoz, no te hagas ningún problema. Escojo alguno de los otros 40.000 que tengo. No sos la última Coca-Cola en el desierto. Famosa frase de Dante Gebel, ¿no? No sos el único. La otra cuestión es que Dios muestra su misericordia, de que a pesar de que todo un pueblo decida darle la espalda, como deciden darle la espalda a Dios en esa época de Elías, Jezabel, Acab, igual Dios por gracia mantiene un grupo de gente que está conforme a su corazón. Y esto tiene que ver, ahora después nos vamos a meter en otras cuestiones un poquito más adentro, pero esto tiene que ver básicamente con que como que Dios impulsa aún más el deseo que hay en nuestro corazón. Si nosotros queremos santificarnos, Dios va a impulsar eso. Pero fíjense que nosotros hemos visto varias veces, y en este capítulo, ustedes que lo han leído, lo han visto también, que aquellos que decidieron darle la espalda a Dios o rebelarse contra Dios, Dios los entregó a ese pensamiento. Los deja que se entreguen a ese pensamiento. Y a veces nosotros nos preguntamos por qué determinadas personas no pueden entender la misericordia de Dios, no pueden volverse a Dios, no pueden ver, porque según estos versículos que venimos leyendo en estos capítulos, muchas veces Dios los va a entregar a ese corazón rebelde. ¿Nuestra oración para ellos tiene que ser? Sí, claro. Pero así como cada uno va a dar cuenta delante de Dios, las decisiones también son personales. Yo puedo tener todo el anhelo por mi esposa, puedo tener todo el anhelo por mis hijos, para que tengan una relación fluida, una relación de amor con Dios constante, pero cada uno de ellos, al igual que yo, somos los que tomamos la decisión. Y dice aquí el texto que hemos leído, permítanme volver a verlo, que aquellos que se han mantenido, el remanente escogido, justamente versículo 6 va a decir esto, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia, dice, no es por obra. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Quiero leerles en la Nueva Traducción Viviente, y acá está un poquito más explicado lo que la Reina Valera nos dice. Y como es mediante la bondad de Dios, o sea la gracia, y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Fíjense en cómo se entiende mucho más en esta versión, ¿no? Los que se han mantenido, el remanente que se ha mantenido fiel, no se ha mantenido ni siquiera por las obras. Es un regalo de Dios a ellos. Y cuando leí estos versículos, o cuando los vuelvo a leer, porque lo he leído muchas veces, me hace reflexionar
de que no hay forma de que yo pudiese hacer algo por él si no fuese por gracia. Dicen ustedes, eso es de manual, sí. Pero el tema es que entre en nuestro pensamiento. El tema es que nosotros podamos entenderlo. Que es de manual, que no podemos hacer nada si no es por su gracia, sí es cierto. Pero que yo entienda que si pude levantarme hoy y estar ahora compartiendo con ustedes la palabra, es por su gracia, no serviría de nada. Y el hecho de que ustedes que están reunidos esta noche acá y todos los que van a ver probablemente este video, que puedan estar es justamente por gracia. Y esto es lo que el apóstol Pablo trataba de hacer entender. No es por obras, es la bondad de Dios que se manifiesta en cada uno de nosotros todo el tiempo. Cuando uno puede entender esto, la gratitud sale del corazón con mucha facilidad. Por eso cuando uno se le perdona una deuda, no tienen que estar haciéndole fuerza para que diga gracias. Mira, esto no me debes, esto olvídate, esta cuenta está saldada. ¿Nos tienen que andar impulsando para decir gracias? No, gracias, gracias. Nos brota el agradecimiento. Cuando uno entiende que todo es justamente por la bondad de Dios, el agradecimiento fluye naturalmente y sin necesidad de que nos estén animando a hacerlo. Versículos 7 al 10. Dice lo siguiente: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Fuerte eso, ¿no? Acá está hablando justamente de la rebeldía de Israel. David va, o el apóstol Pablo acá, va a hacer mención de 3 salmos para explicar esto. 3 salmos va a nombrar él cuando nosotros vamos a las referencias. Fíjense lo que dice la otra traducción. Así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. Versículo 7. ¿Recuerdan que en el capítulo 9, creo que era, y algún capítulo anterior, hablaba de que Dios endurecía el corazón? Y el capítulo 9 hablaba de la elección de Dios, o sea que Dios era soberano para elegir a quién lo ponía de honra y a quién. ¿Se acuerdan de todos esos que estuvimos hablando? El capítulo 9 creo que fue. Acá está diciendo justamente esto. Algunos, o la situación del pueblo de Israel, no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. ¿Por qué no lo encontró? Porque lo buscaba mediante ¿qué? Las obras. No lo encontró porque lo buscaba mediante las obras. Pero dice, algunos sí encontraron a Dios. Algunos sí lo lograron encontrar. Pero otros fueron endurecidos a raíz de su corazón para que Dios no se les revele. Yo cuando leí esto me quedé otra vez asombrado.
Digo, si bien Dios es un Dios de misericordia y de amor, acá está mostrando que también es un Dios justo. ¿No me querés ver? Bueno, no me veas. ¿No querés que yo sea partícipe de tu vida? No lo voy a hacer. Da a entender de que Dios no solamente les permite esos caprichos, sino que favorece todavía esos caprichos. Como dicen las Escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo hasta el día de hoy, está diciendo Pablo. Les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. Esto lo hizo Dios. ¿No quieren verme? No me voy a mostrar. ¿No quieren escucharme? Quedan los oídos cerrados. ¿No les ha pasado alguna vez de que Dios les ha dicho algo? Y ustedes saben que Dios habló, mostró. Pero hemos hecho la nuestra. Bueno, es una cosa similar. Después, claro, los golpes y las consecuencias y las cosas que nos pasan, ni hablar. Pero, bueno, ¿querés seguir por ese camino? Seguilo. Tenés libre albedrío. Podés hacerlo. Tenés que aguantarte las consecuencias. Eso es lo que le pasó a Israel. Cuando nosotros vemos el libro de Deuteronomio, le dice, capítulo 28, si ustedes me hacen caso y me obedecen, todas estas bendiciones les alcanzará, dice. No dice que por ahí la van a ligar, van a tener época. No, dice, todas estas bendiciones les alcanzarán. Serán benditos en todos los lugares donde se muevan. Ahora, después del versículo 14 o 16, algo así, dice, ahora si ustedes no oyen y no ponen por obra, todas estas maldiciones les alcanzarán. ¿Era voluntad de Dios de que ellos tuvieran las maldiciones? No, por eso le habla primero de las bendiciones. ¿Era la voluntad de Dios de que Israel no viera al Salvador? No, Dios quería que lo vieran. Es más, les dice, les di miles de años para que ustedes testifiquen, para que todas las ceremonias que hagan, para que todos los sacrificios, para que todos los rituales que hagan evoquen al Salvador, y ahora que llegó, no lo quieren ver. Increíble. Yo cuando veo esto digo, es increíble. No querían ver. Entonces dice, bueno, ya lo habló en los libros de los Salmos, y ahora Pablo lo va a poner otra vez de manifiesto, y va a decir, les he cerrado los ojos para que no vean, y les he tapado los oídos para que no oigan. También David dijo, que su mesa de abundancia se convierta en una red, en una trampa que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y la espalda se les encorve para siempre. Realmente Dios estaba enojado. Yo cuando escucho hoy en día tanto el tema de la prosperidad y que muchos miden la vida espiritual por la prosperidad económica, pienso en estos textos. Dice que la abundancia que tengan les haga pensar que está todo bien y termine siendo una red para ellos. Gracias. Que termine siendo una red. Por eso la Escritura dice, no me des abundancia para que me olvide, y tampoco escasez para que reniegue de vos. No, parafraseando, sino que tenga lo necesario para cada día. Y esa debe ser nuestra oración, ¿no? Pablo nos anima, ustedes trabajen y tengan para tener para compartir con otros. Pero acá les había sido en contra.
el gran porcentaje de Israel fue endurecido, cumpliendo la profecía de Isaías, porque acá Pablo va a nombrar a Isaías, y también la profecía de David. El gran grupo de personas que componían la nación de Israel termina siendo su corazón endurecido. Ya lo había dicho Isaías, también lo va a profetizar David. Van a ser endurecidos sus corazones. Pero la bendición de esto es que este endurecimiento no es definitivo. Y acá Pablo va a empezar a explicar otro par de cositas interesantes. Leemos a partir del versículo 11. Y dice: ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. De ninguna manera. El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. O sea, va a ir otra vez a lo que dice en los primeros versículos de este capítulo 11. ¿Dios desechó a Israel? No, no lo desechó. Y tiene que ver, varias cosas van a ir entrelazadas. Pero acá dice que, y si nosotros leemos acá, daría a entender que si ellos no hubiesen rechazado la salvación, los gentiles no lo hubiésemos alcanzado. Leemos otra vez. El pueblo fue desobediente, mitad del versículo 11. Por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Si leemos de la Reina Valera, dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles celo. ¿Dios no tenía planeado incluir a los gentiles dentro de la salvación? Sí. ¿Qué le dice allí en Génesis 3? De que la simiente de esta, la simiente de la mujer, te va a terminar pisando en la cabeza. ¿Qué le dice en capítulo 12 o 14 de Génesis a Abraham? En ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. O sea, ¿el plan de Dios era también para nosotros? Claro que era. Pero ellos tenían que ser el portavoz principal. Ellos tenían que mostrar a Dios en una forma extraordinaria. Dice entonces, dice Pablo, ¿el tropiezo de Israel permitió la salvación de los gentiles? No, Dios ya tenía planeado salvarnos a todos. Lo que la salvación a los gentiles tiene como objetivo, acá dice Pablo, es despertar el celo de ellos. Es despertar el celo. No, pero ¿cómo para ellos la salvación? Si la teníamos a la mano y la dejamos pasar. No. La queremos de nuevo. Pero aún en este celo que Dios trata de provocar en Israel, siguen apáticos. Porque los versículos anteriores dicen, hasta hoy rechazan al Mesías. Y nosotros sabemos que hasta hoy siguen rechazando al Mesías. Entonces, Pablo dice, yo tengo entonces un ministerio, un trabajo hacia los gentiles. Versículos 13 y 14.
Menciono todo lo anterior y especialmente para ustedes, los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celo de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a alguno de ellos. Dice, yo, lo va a decir en otros capítulos, yo quisiera salvar primero a los de mi nación. Este era el corazón de Pablo. Por eso él se dolía, por eso hasta dice, si hubiese la posibilidad de que yo me ponga como ofrenda para que los de mi nación fuesen salvos, lo haría. El corazón de él era para los de su nación. Pero dice, yo entiendo que fui llamado a predicar a los gentiles. Yo fui llamado a predicar a los de afuera de mi nación. Yo quisiera predicar a los de mi nación, pero he sido llamado a predicar a los de afuera de mi nación. Pero también en esto, yo tengo el mismo sentimiento que Dios, dice él. Yo quisiera despertar el celo de los de mi nación para poder salvar a algunos. Fíjense el deseo que él tenía. Yo quisiera que se despierte en ellos por lo menos el celo para decir, ¿cómo Pablo está predicándole a aquellos? Pero a ver, ¿de qué está hablando? ¿Qué es lo que está contando? ¿Cuál es la buena noticia que está dando? Si él antes era de los nuestros, antes defendía todo lo que nosotros defendemos, y ahora se cambió de bando, ¿qué es lo que pasó? Dice Pablo, yo quisiera, con mi actitud, poder despertar en ellos algo que los motive a querer lo que yo tengo y poder salvar a algunos. Y otra vez, volvemos a ver estos textos y nos vuelve a confrontar. ¿Cuál es el sentimiento nuestro para los de nuestra nación? Para los nuestros. Amigos, vecinos, parientes, compañeros de trabajo. ¿Cómo es el sentimiento? Si yo les pregunto, desde el jueves pasado hasta hoy, ¿cuánto tiempo invirtieron de oración por alguno o algunos para que encuentren la salvación? No me lo digan. Es una pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo hemos invertido? Señor, yo quiero que trabajes en el corazón, que le quites el velo a fulano, a mengano, a esta familia, que puedan verte, que puedan reconocerte, que puedan amarte. Señor, haz algo, revelate a ellos de alguna manera. ¿Cuánto tiempo de nuestras oraciones durante estos últimos 7 días nosotros hemos invertido en eso? Pablo dice, yo le quiero llevar el mensaje a los de mi nación. Y me rechazan. Podemos ver, segunda libro de los Corintios, las veces que fue castigado por predicar el Evangelio. Y dice, yo quisiera despertar el celo de ellos. Y pensaba en esto, digo, qué interesante que en nosotros pudiese existir ese celo. Y acá Pablo está poniendo un compromiso mucho más grande que el que yo estoy nombrando. Yo estoy diciendo simplemente orar. Estoy en mi casa, en mi lugar de oración, en el lugar que yo aparto para el Señor, que hago mi altar, pido. No, Pablo acá dice, yo quisiera salvarlos. O sea, no va a ser solamente esto, sino de la oración, sino lo que nosotros vimos la semana pasada en el capítulo 10. Ir a anunciarles para que puedan creer. O sea, ya se trata de un compromiso mayor. No es simplemente oro, Señor, y que se haga tu voluntad. No, oro y empleo alguna acción para ver si se despiertan, si pueden encontrar la salvación a través del mensaje que yo les llevo. Y esto me confronta a mí. Me confronta. Porque de 10 que yo les podría predicar, es muy probablemente que 1 o 2 me rechazaran. Los otros tal vez me escucharían con respeto o por ahí me ignorarían, pero no recibiría agresión, no recibiría un rechazo explícito. Probablemente pensarían, bueno, que se quede con su pensamiento. Pero
pero me aceptarían. No tenemos el peligro de que yo ahora voy a hablar del Evangelio y probablemente me den una buena azotada, o me metan preso un par de días, o me denuncien a las autoridades religiosas. No tenemos ese peligro. Sin embargo, parece que cuanto menos oposición hay, más vergüenza hay de salir. Y a mí me asombra, y lo digo a título propio, ¿no? Digo, los medios de comunicación cada vez muestran más explícitamente la vergüenza moral, la depravación moral, y lo dicen con toda libertad, y lo pregonan, y lo predican, y lo tratan de meter en los niños, en los jóvenes, en todo. Crean todo tipo de contenidos para que todo eso pueda llegar. Y yo, no voy a decir nosotros, y yo duermo la siesta espiritual. Y esta palabra me confrontaba y me confronta. Y ojalá pudiéramos tener un porcentaje de esa pasión que Pablo tenía para que otros se despierten, porque todo el tiempo se está yendo gente de este mundo sin haber escuchado de Jesús. ¿Podrían predicar los ángeles? Sí. ¿Podrían predicar las piedras? También. No, nos eligió a nosotros. Que el Señor nos ayude. Amén. Leemos 2 versículos más y ya nos vamos al recreo. Versículos 15 y 16. Y dice: pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Y acá Pablo va a usar una metáfora hablando acerca de la masa y de la raíz santa, ¿no? Él va a usar diciendo, bueno, lo que se daba como ofrenda terminaba siendo santificado. Y las ramas, o sea, los descendientes de los patriarcas de Abraham, Isaac, Jacob, que fueron santos, también son santos. Dice, está en ellos el volver. Ahora después va a hablar acerca de ser desgajados y volver a ser reinjertados, ¿no? Pero quedémonos con estos 2 versículos, donde la caída de Israel trajo la reconciliación del mundo. Ahora, su restauración será como traer vida también de entre los muertos. Esto dice otra versión. O sea, volver a resucitar una nación que espiritualmente está muerta. Por esto es que dice, el día en que ellos vuelvan, Pablo está profetizando. No me salía la palabra. Profetizando. El día que ellos vuelvan, esto va a ser como que resucite alguien que está muerto. Ese gozo, esa alegría, es ese momento de expectación y ese momento de gloria. Pablo está diciendo lo que va a pasar con ellos, ¿sí? Entonces, dice, la actitud de ellos ha servido para que disfrutemos de esta salvación. Pero ellos siguen siendo la nación escogida, siguen siendo las ramas santas, porque su raíz, su tronco es santo. Amén. Nos tomamos un recreíto y volvemos. Versículos 17 al 21, vamos a leer. Dice,
Pero algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas, y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Pero no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo, y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Acá Pablo va a decir de que justamente del olivo verdadero, o sea que es el Israel espiritual. Cuando está hablando del olivo verdadero, está hablando del Israel espiritual. Fueron sacadas algunas ramas. Está hablando de que nosotros o los gentiles vienen a ser olivos silvestres. Ahora, esta era una práctica que se hacía habitualmente. Cuando el olivo se envejecía, se le arrancaban algunas ramas o se le injertaban olivos silvestres que no eran buenos. Ahora, esto tenía una doble función en la botánica, en ese momento tenía una doble función. Por un lado, la rama silvestre le daba vigor al olivo verdadero, o sea, a la planta olivo le daba vigor. Y lo que hacía el olivo le daba a la rama silvestre la capacidad de sacar fruto, no como el original, parecido, pero sí mejor que lo que tenía. Entonces era una función mutua de revitalizarse, así decían ellos, de revitalizarse uno al otro. Ahora, Pablo va a tomar justamente este ejemplo y va a usar esto que era de una práctica normal. Dice, ¿vieron cómo actúa en los árboles esta reacción? Bueno, de la misma manera actúa en el mundo espiritual. La idea es que el Israel espiritual, al sentir que otros tenían que ser injertados, se renovara, se reavivara. La expresión original es se revitalizara, volviera a tener vitalidad. Pero Pablo va a hacer una advertencia acá justamente a los gentiles, justamente a nosotros. Va a decir, no te jactes de que algunos de ellos fueron arrancados y vos fuiste injertado. O sea, no te creas que fuiste injertado porque sos mejor. En el fondo lo que Pablo está queriendo decirnos es, no fuimos injertados porque somos mejores que ellos. Fuimos injertados por misericordia. Nada más. Por esta causa nosotros fuimos injertados. Con la intención también, en el plan completo de Dios, de que ellos se revitalicen. De que el Israel espiritual se revitalice y puedan volver a ver la bendición de la salvación a través del Mesías. Este era el objetivo. Permítanme que se me salió de acá. Ahora dice, si vos te crees muy importante, podés llegar a tener un castigo. Porque si Dios no perdonó a Israel porque se creyó importante, siendo
el olivo real, no te va a castigar a vos, que sos injertado. Entonces, Pablo está balanceando la intención, está balanceando el corazón de los oyentes, porque está diciendo, fuimos injertados, o los gentiles, fuimos injertados por misericordia, aprovechemos, disfrutemos, valoremos esta misericordia que Dios nos ha regalado. Versículos 22 al 24 dice, fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, por naturaleza, eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenece. Entonces, en estos versículos se va a poner de manifiesto dos cosas. Pablo va a hablar aquí de dos cuestiones. Por un lado, la bondad de Dios, de permitirnos estar injertados. Pero por otro lado, la severidad. Dios es justo. Algo que tenemos que tener presente siempre es esto. La bondad de Dios hacia los gentiles y la severidad hacia Israel. Pero también la posibilidad de que los judíos sean injertados de nuevo si no permanecen en incredulidad. Esto es lo que va a resaltar. Dice, si ellos creen, ¿van a ser injertados de nuevo? Sí, de ahí son. En el Israel espiritual, van a ser injertados nuevamente. Versículos 25 al 27 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Los que han leído estos versículos, ¿qué cosas les llamaron la atención de estos versículos? Parece decir que hay una cantidad de personas que van a ser salvas y hasta que se complete ese número, y después ahí es cuando los judíos se van a volver a creer. O sea, como que hay una idea allí, como sobrevolando, depende de la versión que leamos, de que hay un número determinado de gentiles que se van a salvar, y una vez que esos entren, después Israel va otra vez a aceptar. ¿Leyeron eso ustedes ahí? ¿No? Algunas versiones dicen esto. En esa sobre todo. En esta sobre todo. Sobre todo dice la norma para que hayan. Pero en realidad cuando está hablando de la plenitud de los gentiles no está hablando de un número. Bien, muy bien. Muy bien, Santi. Exactamente lo que dice Santiago. No está hablando, la versión Reina Valera dice hasta que se complete la plenitud de los gentiles. No está hablando de un número. Esta versión de la Nueva Traducción Viviente creo que lo confunde bastante, ¿sí? Porque dice hasta que el número de los gentiles se complete. No es así. O sea, hay unas cosas ahí como que no cierran. Pero la versión Reina Valera, y yo corroboré con la NBI, con la de, inclusive tengo versiones más antiguas, la de 1600 y pico, con la Dios habla hoy, con la Biblia de las Américas. Hay una Y versión en inglés
que está bien explicado. Y la versión en inglés es mucho más adaptado. Sí, pero tiene que ver justamente, como dice Santi, con la plenitud. Exactamente. Exactamente. La plenitud tiene que ver con que todos los gentiles tuviesen la posibilidad de aceptar el mensaje de salvación. La expresión aquí tiene que ver con que justamente los gentiles, a partir, podríamos decir, de que Israel hace oído sordo, los gentiles tienen un acceso mucho más rápido. Cuando uno mira toda la teología no es así, porque los tiempos de Dios fueron establecidos justamente para que se cumpla cada una de sus promesas. ¿Se puede traducir a lo que dice Jesucristo y predicar el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra? Y hasta que el último rincón de la tierra escucha el mensaje de salvación, digamos, ahí recién Israel vuelve su corazón a Cristo. También me parece que Podría ser, no lo he pensado así y no quiere decir que esté mal, puede ser. Pero sí, indudablemente, acá Pablo está diciendo que los gentiles tienen un libre acceso, tenemos un libre acceso justamente para alcanzar esta salvación. Va a aparecer otra expresión allí, versículo 26, y dice, todo Israel, y luego, la Valera 60 dice, y luego todo Israel será salvo. Y acá también parece otra vez una confusión, porque está justamente Pablo describiendo de que hay muchos que no creyeron. ¿Cómo entonces en esta va a aparecer esta expresión de que todo Israel va a ser entonces salvo? Y acá da a entender originalmente de que no tiene que ver con la individualidad de las personas, sino que Dios ve a Israel como un solo núcleo siendo salvado, como una sola nación siendo salvado, aunque adentro de la nación haya personas que lo rechacen. No es que Dios va a pasar por alto ese rechazo y los va a salvar a todos, sino que al ser Israel salvado, y acá está hablando otra vez proféticamente, de que Israel va a ir finalmente al arrepentimiento. Entonces, luego dice de que los gentiles accedan a la salvación, Israel también va a acceder, va a creer, va a acceder a esta salvación, cumpliendo justamente la profecía de Isaías, que dice lo que va a decir el versículo 26, vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Lo va a quitar Dios simplemente porque lo va a quitar y se le antoja quitarlo? ¿O lo va a quitar luego que ellos se arrepientan? Justamente ahí está el tema. Siempre tiene que haber arrepentimiento. Aunque Israel sea la nación de Dios, tiene que haber en ellos arrepentimiento para que haya justamente el perdón. Leemos los últimos versículos. Versículos 28 y 29, muy usados estos versículos. Dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En cuanto al Evangelio, ¿por qué son enemigos? Dice, son enemigos por causa de nosotros. ¿Por qué? Porque justamente se oponían a esta buena nueva a través del Mesías. Pero en cuanto al amor, sigue intacto porque es con respecto a la promesa. Pero va a aparecer el versículo 29
que lo hemos nombrado probablemente muchas veces. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Y si bien muchas veces lo hemos enfocado para los dones espirituales y para el llamamiento a los ministerios, que también tiene su parte, consulté algunos comentarios a ver qué decían con respecto a esto, también tiene su parte, pero específicamente acá está hablando de que Dios no abandona ni se vuelve de los regalos que le dio a Israel y tampoco de haberlo llamado su nación. Dios de eso no se arrepiente, no se vuelve. No, porque ahora, bueno, Israel me dio la espalda, entonces no, listo, los regalos que le di ahora se los saco y el llamamiento que le hice no lo voy a cumplir. No. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, en él hay una promesa y esta es eterna. Que este versículo podríamos llegar a usarlo para hablar de los dones espirituales, para hablar de los dones de servicio. Podríamos usarlo para hablar de los ministerios, no está mal. Pero en el contexto está hablando el apóstol Pablo específicamente de Israel. Versículos 30 al 32 nos va a hablar acerca de la misericordia de Dios para todos, porque tanto judíos como gentiles, todos hemos sido desobedientes para que Dios pueda mostrar su misericordia a todos. Y leemos los últimos 4 versículos a partir del versículo 33 y dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La Nueva Traducción dice: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Aquí Pablo va a terminar cerrando, dice: ¿cómo vamos a hacer nosotros? Con una mente tan limitada, tan finita, poder entender lo que Dios ha programado desde el principio de los tiempos. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarle a Dios qué tiene que hacer? Me hace acordar mucho a cuando Dios se le revela a Job, ¿no? Y dice: ¿dónde estabas vos? Cuando yo hice esto, aquello, cuando colgué el mundo sobre nada. Bueno. Sí. No, increíble. ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado a Dios tanto para que él tenga que devolvérselo? O sea, acá lo que va a hacer el apóstol Pablo es alabanza a la sabiduría y al conocimiento de Dios, hablando de las profundidades de su riqueza, de la sabiduría, del conocimiento, de la grandeza de sus juicios, de cómo él planeó los caminos, y va a terminar diciendo: pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. 3 cosas que tenemos que tener presente. Todas las cosas provienen de él. Hay que tenerlo siempre presente. Segundo, existen por su poder y son para su gloria. Y va a terminar cerrando este capítulo el apóstol Pablo diciendo: a él sea toda la gloria por siempre. Así sea. Amén. Entonces, concluimos que estos 3 capítulos el apóstol Pablo va a poner de relieve de que la salvación está al alcance de todos. Todo aquel que quiera puede acceder a esta salvación. Que Dios espera en Israel, porque es su nación amada, que pueda volverse a él. Y que él espera para volver a injertarlo. Pero mientras tanto, nos dice a nosotros que disfrutemos el haber sido injertados en el Israel espiritual.
y que los frutos que podríamos haber dado hubiesen sido frutos silvestres y muy malos, que aprovechemos a dar mejores frutos que vienen justamente del olivo verdadero. Amén. Bien, hermanos, así concluimos este capítulo 11.